Capítulo 21. Las obras de un tonto. Deberíamos acercarnos, dijo Yaquintos, rompiendo la tensión. Llevaban varios minutos observando el mausoleo, pero no había ocurrido nada. En esos momentos parecía desierto. Con cuidado de no dejar rastros que revelaran su posición, la pareja se acercó a la estructura. Su sorpresa fue mayúscula al notar que la lluvia parecía detenerse sobre ella. Ni una sola gota tocaba la pálida piedra con la que estaba construida. El cielo, despejado sobre el mausoleo, daba la impresión de estar bajo el ojo de la tormenta. Sin embargo, el fenómeno permaneció inmóvil, sin importar el tiempo transcurrido. Avanzaron con cautela, flanqueando la zona y examinándola minuciosamente en busca de cualquier señal de vida o movimiento. Al no encontrar ninguna, se acercaron lo suficiente para observar el mausoleo de cerca por primera vez. Apolo no pudo evitar maravillarse ante la majestuosa construcción. Los pilares parecían tallados en un solo bloque de piedra color marfil, fría al tacto y tan dura que, incluso tras un fuerte golpe de Jacinto, no quedó el más mínimo rasguño en su superficie. Cualquiera de estos pilares valdría varios millones de balis, comentó Apolo. Muchos dioses atesorarían semejante obra arquitectónica y endeudarían a sus familias solo por poseer algo tan extraordinario. Ni siquiera sabemos de qué material está hecho, le recordó Yaquintos. Podría valer incluso más. Ambos sonrieron, aunque eran plenamente conscientes de que tal esperanza no era más que un espejismo. Desafortunadamente, sin los medios para desmantelarlos, recuperar el material era imposible. E incluso si se reunían con los demás, mover los pilares de su lugar sería inviable. Primero inspeccionaron las tumbas secundarias. Dentro, encontraron una gran pancarta con un símbolo familiar y un par de lápidas colocadas una junto a la otra. Apolo examinó el primero mientras Jacinto luchaba por abrir una de las tumbas. Rozó la tela del estandarte con los dedos y un escalofrío lo recorrió. Era tan suave que, comparada con ella, la seda de su propia ropa parecía harapos. Luego examinó el emblema, que resultó ser bastante ostentoso. Reflexionó un momento, pero no recordaba haberlo visto antes. Sin embargo, se sorprendió gratamente al descubrir que el bordado estaba hecho con hilos dorados. ¡Qué extravagante! Esta familia debe estar nadando en dinero, pensó. Agarró la tela con fuerza y tiró de ella. Le costó un poco, pero finalmente cedió y se desprendió de la pared. Con un gesto exagerado, se la echó encima como si fuera una capa. Me queda perfecta, declaró con orgullo. Ahora, con la pared vacía, se reveló un grabado que había estado oculto. Apolo le echó un vistazo rápido antes de rugir con desdén. ¡Qué arrogancia!, exclamó, escupiendo al suelo para intentar quitarse el amargo sabor que esas palabras, escritas en el lenguaje de los dioses, le habían dejado en la boca. Ainzoalgoun no conoce la derrota. ¡Qué chiste! Nada en el mundo es inamovible. Incluso los más poderosos están sujetos a las leyes del tiempo y eventualmente caerán. Sus vidas son fugaces, destinadas a desvanecerse con el paso de los siglos. Incluso los dioses inmortales algún día regresarán a los cielos y, tarde o temprano, serán olvidados. Una afirmación así solo podía provenir de un necio. Aunque, en este caso, Apolo sospechaba que probablemente se trataba de un dios ingenuo e insensato, alguien que aún no había aprendido lo básico antes de aventurarse en el inframundo. Eso explicaría en parte la presencia del poder divino que acecha en este lugar. Solo un dios descerebrado podría ser capaz de algo tan absurdo. ¿Acaso desconocía el tratado? Si la mazmorra rompiera su pacto y comenzara a digerir el poder divino que los dioses dejaron en el inframundo, las calamidades que podría desatar serían algo que incluso ellos deberían temer. Apolo-sama, tiene que venir a ver esto. Gritó Yaquintos, sacándolo de sus pensamientos. Había intentado abrir uno de los sarcófagos, pero no se movía. Como último recurso, decidió usar su espada como palanca. Aunque el método funcionó, la hoja terminó doblada en un ángulo irreparable. Aún así, Yaquintos no estaba molesto en lo más mínimo, pues sus ojos reflejaban el brillo dorado de los tesoros dentro del sarcófago. Monedas, coronas, joyas e incluso armas ornamentadas se apilaban unas sobre otras, formando una ostentosa montaña de riquezas. Mientras el dios prácticamente babeaba al ver la riqueza y las joyas, Jacinto agarró una de las espadas del tesoro. Utilizándola como palanca, logró abrir la tapa de otro sarcófago, que, al igual que el primero, rebosaba de oro. A diferencia de Apolo, quien se abalanzó sobre las riquezas como si intentara nadar entre ellas, Jacinto no podía apartar la vista de la nueva espada enjollada que había decidido conservar.
A diferencia de su antigua arma, esta parecía estar en perfectas condiciones, incluso después de abrir los ataúdes restantes, uno tras otro. ¿Estaba hecha de adamantita? Era increíblemente resistente, pero a la vez flexible y ligera, lo que la convertía en el arma perfecta para él. Como aventurero en horario, nunca había tenido la oportunidad de sostener un arma de tal calidad en sus manos, y estaba completamente hechizado. Solo en una de las tumbas subsidiarias, habían encontrado suficiente tesoro para llenar por completo una gran habitación en su antigua mansión, y más. Tenemos que ir a buscar a los demás. Y robar, quiero decir, reclamar todo este tesoro abandonado, gritó Apolo, intentando meter en sus brazos todas las piezas brillantes que pudo. Piedras preciosas se desbordaban de sus bolsillos, y las capas abultadas de su ropa le daban un aspecto cómico. Jack Quintos no pudo evitar sospechar que todo este tesoro no se había obtenido legítimamente. Después de todo, un dios con su arcano desatado podía crear oro de la nada y moldear estructuras como esta con arcilla. Con semejante poder, conquistar el inframundo sería pan comido, desbaratando el delicado equilibrio que se había establecido con tanto esfuerzo. Apolo ya lo había decidido. Primero, se aseguraría de reclamar todo para él y su familia. Apartaría unas migajas como ofrenda para presentarlas al Consejo de los Dioses en el próximo Denatus, y con eso, se encargaría de enviar de vuelta a los cielos al necio que se creía por encima de las reglas. Con las ganancias restantes, podría permitirse una vida cómoda y, además, negociar su regreso con esa mocosa de Hestia. Confiaba en llegar a un acuerdo razonable con ella para aliviar el exilio que pesaba sobre él y su nueva familia. Puede que eso suene hipócrita viniendo de él, especialmente después de haberles inculcado una y otra vez en las cabezas de sus nuevos hijos que la ciudad de Horario estaba podrida, y que el gran juego de sus dioses no era más que un espectáculo aburrido, uno que nunca lo había tentado. PFFT, mentiras. Historias que se inventó para justificarse y justificar sus acciones tras ser expulsado. Si bien era cierto que Horario estaba corrompido hasta la médula, en el fondo, Apolo aún añoraba su lugar en esa ciudad. Sin embargo, había aprendido algo de sus errores. Ya no podía tratar a sus hijos como simples peones. No volvería a meterse en conflictos por tonterías. Se podría decir que había madurado. Si regresaba, sería para alcanzar la verdadera grandeza, no la vana ilusión que había perseguido en el pasado. De repente, el sonido de pasos provenientes del mausoleo principal le llamó la atención. Eran muchos, y el golpeteo del metal contra el suelo era fuerte y constante, casi como si quienes marchaban hubieran decidido sincronizar sus pasos. Tan rápido como pudieron, arrojaron el oro de vuelta a los sarcófagos para que no les estorbara y corrieron a esconderse. No se tomaron el tiempo de arreglar el lugar ni de dejarlo como estaba antes de su llegada. Solo podían esperar que nadie se acercara a las tumbas, ya que eso los delataría inmediatamente. Lo primero que apareció tomó a la pareja por sorpresa. ¿Qué demonios hace un espartano aquí?, susurró Apolo. Un monstruo era lo peor que podían encontrar en ese momento. Si hubieran sido aventureros o incluso un dios, podrían haber negociado y encontrado una forma de escapar. Incluso si se hubieran topado con alguien con pensamientos retorcidos, como los seguidores de Ebilus, Apolo confiaba en su capacidad para persuadirlos. Sin embargo, la situación había tomado un giro peligroso. Los espartanos eran conocidos como unos de los monstruos de nivel 4 más letales en los pisos donde aparecían. Y este era aún más aterrador. No portaba las armas de hueso desgastadas y toscas típicas de las generadas en la mazmorra. Ante ellos se alzaba un esqueleto revestido por completo con una armadura dorada, empuñando una pesada espada. Tanto la armadura como la espada eran de una calidad desconocida para el dios, pero sin duda eran objetos de inmenso valor. Maldijeron cuando apareció un segundo esparto y un escalofrío recorrió sus espaldas mientras observaban a una docena de caballeros esqueléticos, todos completamente armados, terminar de emerger. Pero no terminó ahí. Para su asombro, presenciaron cómo los espartanos formaban dos filas perfectamente organizadas, erguidos y presentando honores, dejando el camino libre hacia el mausoleo. Apareció una última figura. Una niña pequeña avanzaba con pasos lentos, sosteniendo un bastón con ambas manos. ¿Una amazona?, pensaron al principio, impresionados por su apariencia. Sin embargo, al observarla más de cerca, notaron sus orejas puntiagudas, que revelaban su linaje elfo. La formación de Esparto se abrió ceremoniosamente, dando paso a la elfa, quien avanzó y se detuvo justo al borde del claro. Contempló el paisaje con ojos cansados, suspiró y luego se giró hacia el Esparto más cercano.
Albedo-san quiere que se inspeccione el área y que todo lo que se encuentre sea capturado, ordenó con voz tranquila. Los caballeros asintieron antes de dispersarse, dejando solo a un par de ellos para que permanecieran como centinelas, vigilando los mausoleos. Mientras tanto, la elfa levantó su bastón por encima de su cabeza y, después de cantar un breve hechizo compuesto de unas pocas palabras, golpeó la punta de madera contra el suelo con un golpe seco. La tierra crujió antes de empezar a moverse. El montículo que habían usado para inspeccionar la zona se dobló sobre sí mismo, transformándose en una montaña de tierra retorcida que empezó a engullir el entorno. ¿Es una diosa?, preguntó Yaquintos, atónito por lo que presenciaba. Las manos de Apolo temblaban, y sus pupilas, desenfocadas, reflejaban el terror que lo consumía. Esa chica, no, esa cosa, no era una diosa. ¿Qué clase de poder era este? ¿Podría una criatura del inframundo desarrollar semejante habilidad? Apolo no podía creerlo. Estaba convencido de que el dios trastornado tras ella no había simplemente lavado el cerebro de monstruos. Sin duda, había usado su arcano para modificar el cuerpo de la chica, impulsándola a realizar hazañas reservadas solo a los dioses. Para colmo, estaban atrapados. Sus rutas de escape se habían convertido en montañas escarpadas y dentadas, difíciles, si no imposibles, de escalar sin el equipo adecuado. Además, intentarlo revelaría inmediatamente su presencia tanto a los espartanos como a la elfa, quien seguía modificando el terreno con su magia. Sin otra opción, solo podían esperar que el hechizo eventualmente drenara la energía mental de la elfa y que regresara al mausoleo. Los minutos transcurrían lentamente, pero a medida que el tiempo pasaba y la muchacha no mostraba el menor signo de cansancio, un escalofriante presentimiento comenzó a arraigarse en sus corazones. Capítulo 22. Oculto detrás de la tumba. La idea de escapar se desvaneció detrás de las montañas de tierra. Antes de que siquiera se dieran cuenta, incluso las imponentes copas de los árboles centenarios habían desaparecido. Fue una locura total. Temían incluso hacer un solo movimiento en falso. Desconocían el alcance de los sentidos de la elfa, así que se limitaban a susurrar solo en caso de absoluta emergencia. Esperaron pacientemente. Se les encogió el corazón al oír, a lo lejos, el sonido metálico de pasos. El traqueteo de las armaduras era inconfundible. El grupo de espartanos regresaba. Si ya habían sentido una presión abrumadora bajo la vigilancia de solo 2 caballeros esqueléticos, la idea de enfrentarse a una docena era inconcebible. Cuando finalmente tuvieron una visión clara del grupo que regresaba, el tiempo pareció congelarse para ellos. Cada uno de los no muertos llevaba un cuerpo ensangrentado en sus brazos. El estómago de Apolo se revolvió y el sabor amargo del vino mezclado con bilis le subió a la garganta. Esos, eran sus hijos. El reconocimiento lo impactó como un rayo, dejándolo sin aliento. El dolor se alojó en su pecho, paralizándolo, mientras el mundo a su alrededor se desmoronaba. Rugió en silencio, apretó los dientes y, con la mirada congelada, reunió hasta el último fragmento de su coraje. Quiso gritar, exigir que los soltaran en ese instante, pero antes de que pudiera reaccionar, Jacinto le tapó la boca con una mano y, con todas sus fuerzas, lo sometió por completo. Apolo no pudo hacer el más mínimo movimiento. El exaventurero había logrado derribar a su dios para evitar que cometiera alguna imprudencia, algo de lo que casi con seguridad se arrepentiría más tarde. Luego procedió a cubrirlos a ambos con su capa, un objeto mágico con la capacidad de ocultarlos de la vista durante unos minutos. Era un artefacto salvavidas que había obtenido de Hermes por una cantidad exorbitante de Wallis antes de dejar horario. Perdóneme, Apolo-sama, pero si no hago esto, no solo sus vidas estarán en peligro, sino también la suya. Por favor, cálmese, susurró con urgencia. La familia con la que trataban era de lo más peculiar. Se habían atrevido a cometer atrocidades inauditas incluso entre otros dioses corruptos como Evirus. A estas alturas, Jacinto estaba casi seguro de que no dudarían, ni siquiera al tratar con un dios. En el mejor de los casos, podrían enviar a Apolo de vuelta al cielo y borrar sus huellas. Pero en el peor de los casos, podrían encarcelarlos a ambos, asegurándose de que nada se filtrara, ni siquiera los Tenkai. Considerando que ni siquiera el espejo de Apolo había logrado vislumbrar esa parte del bosque, era muy probable que también estuvieran ocultándose de los ojos de los cielos. En ese momento, las figuras esqueléticas y el elfo se giraron repentinamente hacia la entrada de la tumba, sobresaltándolos. ¿Los habían escuchado? ¿Más sí? Murmuró la muchacha molesta mientras comenzaba a caminar con desdén.
Una ola de alivio los invadió cuando ella pasó justo por su escondite y se dirigió hacia la tumba de la que habían emergido. De entre las sombras, algo pareció escabullirse. Un simple goblin, idéntico a los innumerables contra los que habían luchado en horario. Sin embargo, antes de que pudieran reaccionar, la criatura se alejó como una exhalación. La chica, sin siquiera detenerse, blandió su bastón con un movimiento brusco. Fue como si cortara el aire, pero en cambio, el cráneo del goblin explotó como un melón maduro, esparciendo sangre y masa encefálica por toda la zona. Ella no se inmutó. Con todas sus fuerzas, Apolo intentó moverse, desesperado por tener una mejor visión de lo que estaba sucediendo, pero el agarre de Jacinto solo se apretó, manteniéndolo completamente quieto. Hermana, no debes dejar escapar a nadie más, gritó la niña con frustración, dirigiéndose a un nuevo elfo que apareció poco después. Lo siento, todavía no me acostumbro a que estos nuevos monstruos que aparecen en el primer piso puedan resistirse a mis habilidades de domesticación, respondió el elfo en tono de disculpa. ¿Habilidades? Tal vez, pero siguen siendo increíblemente débiles, espetó la chica más joven, molesta. Demiurge-san dice que podría deberse a que se generan por el maná que se escapa de Nazarit, dijo el elfo, haciendo una pausa para pensar antes de añadir. Es muy probable que solo obedezcan al Supremo. ¿Como invocaciones? Si es así, solo seguirán a Momonga-sama. Algo así, aunque estas criaturas parecen tener un poco más de libertad para moverse. Cada vez que las dejo solas, intentan escapar. Se agachó y recogió la piedra mágica que había quedado después de que el cuerpo de la criatura se desvaneciera en el éter. Las voces de la elfa y su hermana resonaron por toda la zona. Hablaron de una granja en el 7º piso, de cómo habían logrado mantener con vida a algunos monstruos para usar sus cuerpos como alimento altamente nutritivo. Mencionaron detalles que despertaron todas las alarmas en la mente de Apolo. Lo que revelaron en su conversación los dejó helados. No hacía falta ser un genio ni leer entre líneas para comprender que el mausoleo principal era, en realidad, la fachada de una mazmorra recién nacida. Uno que ya había comenzado a generar monstruos. Ese supremo del que hablaban tenía que ser el dios detrás de todo esto. Momonga claramente había perdido la cabeza. Con solo una mazmorra, el mundo inferior había estado al borde de la aniquilación en la antigüedad, y ahora aquí estaba él, creando otra gran madre en secreto, ocultándola de los otros dioses. Era una pesadilla que habían temido durante muchos años. La posibilidad de que esto sucediera los aterrorizaba. Sabían que usar su arcano en el inframundo no solo fortalecería la mazmorra existente, sino que incluso podría desencadenar la creación de una completamente nueva. El inframundo debía mantener el equilibrio. En gran medida, la razón por la que la mazmorra de horario se había vuelto tan abrumadoramente poderosa se debía a que dioses y espíritus habían roto ese equilibrio innumerables veces en el pasado. El mundo, en su afán por restablecer el orden, siempre respondía drásticamente, buscando una vez más equilibrar la balanza. Pero eso no significaba que los mortales estuvieran condenados. Como dice el refrán, los tiempos difíciles forjan voluntades fuertes. Si la mazmorra se descontrolara y su existencia se convirtiera en una amenaza imparable, surgirían verdaderos héroes. No meras imitaciones de esta época, sino un auténtico campeón de leyendas. Alguien que acabaría con la amenaza y reiniciaría el ciclo para la siguiente calamidad. Hace apenas 1000 años, ese ciclo interminable se detuvo con la creación del tratado entre Urano y la Gran Madre. Apolo ni siquiera quería imaginar cuán poderosos se volverían los monstruos después de que la mazmorra terminara de digerir un milenio de poder divino residual dejado por la presencia de los dioses. Horario ya no estaría seguro. Era probable que solo los aventureros de primera clase pudieran aventurarse dentro cuando llegara ese día, y si, por casualidad, se desataba una estampida o los monstruos intentaban escapar, la ciudad podría considerarse perdida. Mare, ¿son humanos? ¿Por qué los traen a Nazarik? Preguntó el segundo elfo, al ver los cuerpos que llevaban los esqueletos. Demiurge pidió que, si encontrábamos alguno, lo lleváramos al 7º piso. Al parecer, es más fácil extraerles información. Un destello de emoción iluminó su rostro. Quizás sepan algo sobre los seres supremos. La exclamación pareció sobresaltar a Mare, quien asintió un par de veces. Deberíamos darnos prisa. Después de encargarnos de él, claro. Sí, nos ha estado observando todo este tiempo. Empiezo a sentirme un poco incómoda, se rió Aura, girándose hacia el mausoleo donde se escondían. Con esas palabras, algo en el aire cambió. Los habían descubierto.
Pero lo que vino después, fue horroroso. Apolo lo sintió claramente, como si 100 ojos se hubieran fijado de repente en su escondite. No puedo creer que fueras tan insensato como para quedarte quieto, incluso cuando no te detectamos al principio. Debo decir que para eso solo sirves, enano. El aire pareció rasgarse, y de él emergió la figura de una joven de piel pálida como la porcelana, ataviada con un vestido ostentoso. ¿Eres el guardián de los 3 primeros pisos y no te diste cuenta? Cerdo. Espetó Aura, visiblemente frustrada. Aún no podía asimilar que alguien se hubiera acercado tanto, justo delante de las narices de su hermano. Habían tenido suerte de que el duende escapara y ella lo siguiera. En cuanto salió de la tumba, sus sentidos de Ranger se expandieron en todas direcciones. Aunque el intruso había usado un objeto de invisibilidad, para ella con sus múltiples niveles como exploradora forestal era tan visible como si estuviera de pie a plena luz del día. Sintió una punzada de vergüenza por Mare, quien no se había dado cuenta de nada durante toda su ausencia. Y aunque su complexión no era ideal para detectar objetivos ocultos, no justificaba su desliz. Tú mismo lo dijiste. Del 1er al 3er piso. Esto es afuera, y Aureole debería ser quien cartografíe esta zona. Espetó Shayatear, burlándose. Albedo ha prohibido el uso de habilidades dentro de Nazarick por ahora, para evitar que la tumba absorba nuestro PM y acelere la generación de monstruos poderosos. También apareció un anciano con traje de mayordomo. Se ajustó el atuendo con elegancia, pero en cuanto sus ojos se posaron en el mausoleo donde se escondían, su mirada se agudizó, y una abrumadora sed de sangre inundó la zona. Era sofocante. ¿Te atreviste a profanar el estandarte de los 41? Dijo con una voz áspera y sin emociones, un marcado contraste con el tono formal que había usado antes. Esto estuvo mal. Muy mal. Jacinto intentó despertar a su dios, pero Apolo ya había perdido el conocimiento, abrumado por el aura de muerte. Y él mismo no se encontraba mucho mejor. El solo hecho de estar en la mira de ese anciano era como hundirse en las profundidades del mar. Su cuerpo ni siquiera temblaba bajo la presión aplastante, y cada respiración que tomaba parecía la última. Con el poco control que le quedaba, dejó atrás a su dios y salió a rastras del escondite. Tambaleándose, se plantó a la entrada del mausoleo. Balbuceó, en un inútil intento de explicarse. Antes de que pudiera decir nada más, un látigo le rodeó el cuello y lo arrojó al suelo. Cayó al suelo con un golpe sordo y, sin darle un segundo para procesar lo que estaba sucediendo, fue arrastrado hacia ellos. ¿Deberíamos matarlo?, preguntó Aura, apretando más fuerte. La presión en la garganta de Yaquintos se intensificó, cortándole el poco aire que le quedaba. Nadie respondió, ni siquiera cuando su rostro empezó a palidecer. Le burbujeaba espuma en los labios, y sus ojos saltones e inyectados en sangre empezaron a apagarse poco a poco. Podríamos dárselo de comer a Kyoukou, sugirió Shayatear casualmente, como si propusiera algo completamente mundano. Aura se detuvo justo antes de que Yaquintos cruzara el umbral de la muerte, permitiéndole respirar débil y sibilantemente. Aún así, su tráquea estaba aplastada, y aunque seguía vivo, era un estado frágil y tenue, sostenido solo por una abrumadora voluntad de sobrevivir. Necesitamos regresar a nuestros pisos para eliminar a los monstruos que nacerán del MP gastado de Mare, dijo Aura, soltando el látigo y dejando que su cuerpo inconsciente cayera al suelo. Seguiré explorando el bosque, añadió Sebas, con la mirada fría clavada en el moribundo Yaquintos. ¿Dónde escondió el estandarte de los 41? Los 3 intercambiaron miradas y un pesado silencio se apoderó de ellos. Tal vez usó algún tipo de habilidad que funciona como un inventario, sugirió Mare después de unos segundos, con tono inseguro mientras consideraba la posibilidad. No detecto ninguna otra presencia cerca, así que debe ser con él, afirmó Aura, guardando su látigo. Era imposible que alguien se escondiera por completo de ella. Incluso las clases especializadas en sigilo tendrían enormes dificultades para borrar todo rastro ante sus habilidades de rastreo. Técnicas como invisibilidad completa no eran infalibles, sobre todo contra las numerosas habilidades pasivas de los Rangers de su calibre. Aura tenía plena confianza en sus habilidades. Si algo o alguien estuviera cerca, lo habría detectado. Con un solo golpe, la sartén aplastó el cráneo del monstruo, matándolo instantáneamente. Un poco de sangre salpicó la ropa de Mia Gran, lo que le hizo fruncir el ceño. Era repugnante y pegajoso. El olor, pútrido, sin duda sería difícil de eliminar. Orn se alejó del cadáver con repulsión, esperando a que desapareciera por completo antes de agarrar una de las sillas de la anfitriona de la fertilidad y sentarse.
Va a costar mucho quitar el hedor a monstruo muerto cuando esto termine, murmuró Mia, levantando la puerta rota y apoyándola lo mejor que pudo para evitar que nadie viera dentro. Nadie va a querer comer con ese olor persistente, dijo en voz baja. Como si alguien viniera aquí por la comida, rió Orn. La única razón por la que este lugar no ha cerrado es porque sirven bebidas baratas y sus camareras son lo suficientemente ingenuas como para usar uniformes de sirvienta y entretener a los clientes. Orm parecía dispuesta a seguir, pero una mirada penetrante la hizo callar. ¿Olvidaste que Freya también trabaja aquí? Espetó Mia con disgusto. Freya-sama no pondría un pie aquí si no fuera por, las palabras se le atascaron en la garganta. Su expresión se tornó agria, y tardó un momento en pronunciar el nombre, pero tras dudarlo un momento, continuó. Si no fuera por ese conejo. Mia suspiró. Aunque Orn era técnicamente la verdadera Sir, su personalidad era completamente distinta a la de la dulce y gentil trabajadora a la que le había cogido cariño. Aun sabiendo que Freya se ocultaba tras esa máscara, no podía evitar pensar que eran dos personas completamente distintas. ¿No deberías estar en el refugio o en el campo de batalla con los demás? Preguntó Mia, intentando desviar la conversación. No. Si alguien me reconociera, causaría un gran malentendido con Freya-sama. Además, ¿quién eres tú para preguntarme eso? Respondió Orn, señalándola con el dedo. Como aventurero de nivel 6, deberías estar con nuestra diosa, protegiéndola de cualquier peligro, no vigilando esta pocilga. Una mano grande, que cubría más de la mitad de su rostro y que nadie asociaría jamás con un enano, le tapó la boca y la obligó a guardar silencio. Afuera, los sonidos de monstruos vagaban por las calles, criaturas que habían escapado y ahora vagaban sin rumbo. Ya habían derribado la puerta una vez al percatarse de que las dos mujeres estaban dentro, y Mia no tenía intención de dejar que su posada fuera invadida por más de ellos. Baja la voz o te echaré afuera y te dejaré valerte por ti misma, susurró Mia con un tono amenazante. Luego soltó a Orn, quien, en lugar de enojarse, parecía completamente horrorizado. Mia miró la sangre del monstruo que le manchaba la palma de la mano antes de negar con la cabeza un par de veces y limpiarla con el delantal. Lo siento, dijo. Pero entonces se dio cuenta de que la expresión de Orn no se debía a eso. No parecía disgustada, sino desorientada. Tenía la cara enrojecida y gruesas gotas de sudor le resbalaban por la frente. Oye, ¿estás bien? Preguntó Mia, agarrándola por los hombros y sacudiéndola ligeramente, con la esperanza de que reaccionara. El extraño comportamiento de Orn solo podía significar una cosa, y eso alarmó a Mia. Orn estaba procesando los pensamientos y emociones de su diosa, y algo la había conmocionado profundamente. Él, perdió, susurró Orn. ¿Quién perdió? Preguntó Mia, cada vez más nerviosa. Una sensación terrible comenzaba a apoderarse de ella. Otar perdió, dijo finalmente Orn, con la voz teñida de incredulidad, como si ni siquiera pudiera confiar en las palabras que salían de su propia boca. Capítulo 23. Cuando la ciudad grita, el sonido de las explosiones cesó abruptamente, reemplazado por un breve silencio, seguido del desagradable ruido de algo desgarrándose. Y entonces, el caos reanudó. 1, 2, 3, ¿cuántas veces había sucedido? Bell no lo sabía. Pero como una alarma implacable, ese rugido fue suficiente para devolverle la consciencia. Abrió los ojos con dificultad. Sentía los párpados pesados como el plomo, y su visión, borrosa y teñida de rojo, solo confirmaba la gravedad de su herida. Con esfuerzo, giró la cabeza y miró a su alrededor. Los restos de una posada. Fue entonces cuando se dio cuenta de que lo habían lanzado, lo habían dejado inconsciente, como un simple muñeco de trapo. No estaba seguro de cuánto tiempo había estado inconsciente. Podrían haber sido solo segundos o, como mucho, unos minutos. Aún así, el mero hecho de haber sido derribado de un solo golpe le provocó un escalofrío. Bell no era débil. Aunque su falna lo marcaba como nivel 4, su diosa le había dicho innumerables veces que sus estadísticas eran desorbitadas. Su cuerpo incluso había alcanzado un nivel de rendimiento que solo se veía en niveles 5. Eso lo puso a la par de las fuerzas superiores de Horario. Y aún así, el sonido de algo desgarrándose nuevamente. Había sucedido una vez más. Bell se apartó de los escombros que lo tenían inmovilizado, pero apenas había logrado ponerse de pie cuando una ola de mareo lo invadió, obligándolo a detenerse y recuperar el aliento. Se llevó una mano temblorosa a la frente y, al retirarla, la vio empapada en sangre. El golpe no solo lo había dejado inconsciente, sino que le había abierto una profunda herida en la cabeza.
La cantidad de sangre que manchaba el suelo era alarmante, y el riesgo de desangrarse le provocó un escalofrío. Con movimientos torpes, rebuscó en su bolsa todas las pociones curativas que tenía guardadas. Una a una, arrancó las tapas y las vertió sobre la herida. El escozor abrasador de la carne recomponiéndose y la hemorragia deteniéndose le hizo apretar los dientes, pero sabía que no tenía otra opción. Sin perder tiempo, tomó otra poción para recuperar algo de resistencia y claridad mental. El alivio fue inmediato, aunque sabía que no duraría mucho. Si quería recuperarse completamente, necesitaría que alguien lo curara. Lágrima. Esta vez, varias rasgaduras consecutivas cortaron el aire, atrayendo su atención. Sin más demora, Bell se abrió paso entre los escombros del edificio derrumbado y salió. Su mirada se fijó de inmediato en la enorme columna de luz que se elevaba hacia el cielo. De ella provenía ese escalofriante sonido desgarrador. Tragó saliva con fuerza, sin emitir sonido alguno. Tenía la garganta seca, y los recuerdos lejanos del momento en que le clavó una flecha en el corazón a Artemisa lo invadieron, apuñalándolo de culpa. A lo lejos, otra lágrima sacudió el horizonte. Se formó otra columna de luz, que se elevaba hasta el cielo. Otro dios había muerto. El mayor pecado del mundo inferior. La muerte de una deidad. Bell buscó frenéticamente con la mirada, temiendo lo peor. Sintió un vuelco de alivio al ver a un grupo de aventureros de las familias Loki y Freya. Habían formado una barricada improvisada para proteger a los dioses que aún estaban afuera. Muchos habían caído. Bell evitaba mirar los cuerpos de aquellos cuya falda había sido sellada. Conocía muy bien el destino que les aguardaba en el campo de batalla. El poder que una vez poseyeron, ahora despojado, y la certeza de que su dios estaba muerto, condenándolos a seguirlo pronto, debieron de ser una desesperación insoportable. De repente, una explosión sacudió el suelo. Un muro de fuego se alzó en la plaza, proyectando un resplandor infernal sobre las ruinas. Entonces, un destello dorado atravesó un edificio como un cuchillo caliente cortando mantequilla, seguido de gritos furiosos, profundos y primarios como el rugido de una bestia herida. Los aventureros más fuertes luchaban con todas sus fuerzas. Hacían lo imposible por defender la ciudad. Horario, la ciudad que una vez fue el corazón palpitante del mundo, ahora estaba plagada de agujeros como un trozo de queso. Horario luchaba, pero las muertes se acumulaban. El suelo, irreconocible tras el implacable bombardeo de magia, estaba cubierto de charcos de sangre que teñían las calles de carmesí. Nadie lo vio venir. Tras aniquilar a la horda con un solo hechizo, parecía que el peligro había pasado. Pero eso fue solo el principio. Una docena. Solo una docena de invasores, y aún así, se necesitaba todo Horario para intentar detenerlos. Bell volvió su mirada hacia el enemigo que lo había sacado de la pelea en primer lugar. Su puño brilló con un resplandor plateado mientras se escuchaba un débil sonido de campanas, casi perdido en el caos de la batalla. Frente a él se encontraba un hombre lobo, o al menos eso parecía. Sin embargo, su apariencia estaba casi completamente absorbida por la bestia. Sus rasgos eran monstruosos, y el poder que irradiaba debía ser, como mínimo, de nivel 7. Entonces apareció Ryu, atacando. Golpeó la espalda de la criatura con su bastón antes de detonar una bomba de viento a quemarropa. Para asombro de todos, la explosión no la movió ni un ápice. Las garras de la bestia rozaron peligrosamente el pecho de Ryu. Sin otra opción, detonó otra bomba de aire frente a ella, obligándola a retroceder con la explosión. El daño al cuerpo de la criatura fue mínimo, y Ryu sabía que si seguía usando el mismo truco para cada ataque, agotaría su fuerza mucho antes de derribarla. «Oye, no te distraigas», gritó una voz. Tsubaki aprovechó el breve lapsus de la bestia y se abalanzó hacia adelante, golpeando su plexo solar con su espada. Pero el golpe se detuvo bruscamente, como si hubiera chocado con una placa de acero. La hoja apenas atravesó medio centímetro de la piel endurecida del enemigo. Aún así, fue suficiente. Una sonrisa de confianza se dibujó en el rostro de Tsubaki mientras vertía un poco de su mente en la empuñadura de su espada, activando la magia oculta. Un torrente de relámpagos crepitantes recorrió la hoja antes de impactar contra el pecho del invasor. La descarga eléctrica iluminó el campo de batalla con cadenas brillantes que se retorcieron y se estrellaron entre sí, arrancando un rugido de la criatura. El cuerpo colosal de la bestia tembló bajo la fuerza de la explosión, pero sus movimientos no se detuvieron ni un segundo. Con furia, cargó directamente contra Tsubaki, golpeándola con tal fuerza que la lanzó por los aires. Este oponente superó con creces todo lo que habían anticipado.
Un par de magos terminaron sus cánticos, envolviendo a la criatura en llamas y clavándole estacas de hielo en el torso. Sin embargo, ni siquiera eso fue suficiente para detener su avance. La bestia atacó de nuevo a Tsubaki, quien aún no había logrado levantarse del suelo. Si la alcanzaba, el resultado sería fatal. Afortunadamente, un escudo se levantó justo a tiempo frente a ella. Un aventurero de nivel 4, parte de la línea del frente de la familia Freya, había reemplazado a Tsubaki, dándoles tiempo a los magos para curarla. El escudo de adamantita que empuñaba el aventurero, uno de los materiales más resistentes de Horario, quedó completamente deformado tras recibir el golpe de la criatura. Ni siquiera el refuerzo de su habilidad, que aumentó enormemente la durabilidad del escudo, fue suficiente. Contra las garras de la bestia, el metal más duro de Horario bien podría haber sido arcilla. Con un crujido repugnante, el escudo de adamantita se hizo añicos. Sabiendo que su final era inevitable, el aventurero se quedó congelado, paralizado por el terror de lo que estaba a punto de suceder. Rayo de fuego. Un deslumbrante rayo de fuego pasó junto a él, iluminando su rostro con un brillo cegador. Bell había lanzado el hechizo en el último segundo. Había estado concentrado, intentando cargar a Argonaut al máximo, pero la urgencia del momento le impidió quedarse quieto y observar cómo el aventurero era destrozado. Fue una decisión apresurada, pero no podía quedarse allí parado y presenciar una masacre. Iba en contra de su moral, en contra de todo en lo que creía. El hechizo cortó el aire y se dirigió directamente hacia la bestia. Un minuto de carga de Argonaut había aumentado el poder de Firbolg a niveles abrumadores, tanto que, aunque era un hechizo de canto ultra corto que normalmente requería poca mente, la magia del héroe lo había elevado a un nivel completamente nuevo. Incluso la magia avanzada de los magos de tiempo completo, aquellos que se especializaban en maximizar el poder de sus hechizos, palidecía en comparación con la magnitud de este ataque. La enorme esfera de fuego se estrelló contra el costado de la criatura, provocándole un aullido de dolor. Las llamas se extendieron rápidamente por su cuerpo, envolviéndolo en una cortina de fuego infernal que finalmente explotó con la fuerza suficiente para infligir daño real. De su figura carbonizada se elevaba humo, ocultándola parcialmente de la vista. El hedor a ozono y carne quemada llenaba el aire. Repulsivo y penetrante. Por desgracia, y como si fuese movido por hilos invisibles, el monstruo volvió a levantarse, desafiante. Su pelaje estaba completamente chamuscado, y la carne de su costado y pecho se había quemado, quedando en carne viva y expuesta. Sin embargo, lo más impactante fue que, a pesar de la gravedad de la herida, una que habría sido fatal para cualquier otra criatura, comenzaba a cerrarse ante los ojos de Bell. Si lo hubiera cargado 30 segundos más, no, 20 habrían sido suficientes, murmuró Bell, frustrado. Había tenido la oportunidad perfecta para rematarlo. La criatura se había olvidado de él por un instante, y Bell le había asestado un golpe con toda su potencia sin alertarla. Pero no había sido suficiente. Apretó más fuerte el cuchillo y se lanzó nuevamente contra el monstruo. La bestia era rápida y sus garras rozaron su rostro, tan cerca que Bell apenas logró esquivarlas. Con rápida precisión, clavó su cuchillo en el brazo de la criatura, mientras que con su otra mano recogió otro Firbolg, desencadenándolo directamente en el pecho herido del monstruo. El impacto fue brutal y el monstruo rugió de agonía. La herida expuesta chisporroteó y la carne quemada crujió bajo la fuerza de la explosión. Con un rugido furioso, la bestia abrió sus enormes fauces para morder a Bell, pero antes de que pudiera hacerlo, Ryu se deslizó tras ella. Cerró su bastón alrededor del cuello de la criatura, tirando con todas sus fuerzas. El bastón crujió, amenazando con romperse bajo la presión, pero Ryu se mantuvo firme. Con un vibrante resplandor verde, canalizó hasta la última gota de su mente hacia el mango, apretando su agarre, cortando la respiración de la criatura mientras se agitaba violentamente en un intento desesperado por liberarse. «¡Hazlo!», gritó Ryu con todas sus fuerzas. Bell no lo dudó. Rayo de fuego. Lanzó su segunda carga de Argonauta, y el hechizo detonó contra el pecho de la criatura. La explosión la iluminó desde dentro, y como si todo el daño acumulado hubiera desencadenado algo, su pelaje restante se erizó, brillando al rojo vivo, palpitando con repentina vitalidad. Antes de que pudiera tomar represalias, sus brazos fueron atrapados, sujetos firmemente por Tsubaki y los Einerjar de la familia Freya. Sin pensarlo, Bell clavó el cuchillo que le quedaba en el pecho, cortando la carne expuesta. Dejó que su mente fluyera libremente, lanzando una descarga de fuego una vez más, esta vez enviando la magia a través del interior de la criatura.
El hechizo desintegró los órganos del monstruo, borrándolos por completo, mientras su cuerpo colapsaba bajo la magia. Con un último esfuerzo, la mandíbula del hombre lobo se abrió y chasqueó violentamente, intentando clavarle los colmillos a Bell. Rápidamente, le lanzó un gancho en la cara, destrozándole la mandíbula y dejándola completamente abierta. La sangre brotaba de sus fauces rotas y, con aullidos lastimeros, sus ojos llenos de odio se clavaron en Bell. Sin dudarlo, lanzó una última saeta de fuego y la dejó explotar dentro de la boca del monstruo. El grito de dolor fue desgarrador, pero antes de que pudiera hacer algo más, la bestia se desplomó y su cuerpo se disolvió en el aire. Partículas de luz blanca pálida se elevaron desde lo que habría sido el cadáver del monstruo. A sus pies cayeron las dagas que habían sido enterradas en el cuerpo de la criatura, junto con lo que parecía ser una pieza de armadura para el brazo. Este detalle llamó la atención de Bell. Se agachó para recuperar sus cuchillos y, al notar el extraño objeto, se acercó con cautela. Era una pieza metálica oscura, de diseño inusual. Cuando Bell la tocó, una descarga eléctrica le recorrió el brazo. Era la misma oleada de poder latente que sentía al empuñar armas mágicas. Sorprendido, se dio cuenta de que la criatura no había mostrado ningún signo de tenerla durante la batalla, lo que lo hizo aún más sospechoso. Sin pensarlo demasiado, se quitó la protección dañada y la reemplazó con la nueva. No tardó mucho en adaptarse perfectamente a su brazo. Bell lo supo al instante. La sensación que recorría su cuerpo era inconfundible. Un nuevo poder. Aunque no podía calcular con precisión su alcance sin consultar su falna con la diosa, su fuerza, resistencia y destreza habían aumentado, al menos 10 puntos cada una. Fue un impulso notable. Bell no pudo evitar preguntarse de qué más podría ser capaz esta pieza, pero por ahora no había tiempo para analizarla. No se queden ahí parados, tenemos que movernos. Gritó Tsubaki, recuperando la espada que había perdido durante el último intercambio. Con un gesto, llamó al grupo a seguir luchando. Aunque habían obtenido una pequeña victoria, la batalla estaba lejos de terminar. Muchas de esas criaturas seguían enfrentándose a otros grupos, y algunas parecían estar al borde del colapso, listas para caer si no recibían apoyo urgente. Bella, con la mirada fija, miraba hacia el centro de la plaza frente al Babel caído. Podía ver destellos de luz y oír estruendosas explosiones provenientes de esa dirección. Allí, los ejecutivos y los más fuertes de Horario unieron fuerzas para detener al más peligroso de los invasores. Capítulo 24. Magia y bestias. Una tormenta de fuego arrasó la plaza de Horario. Las llamas, lejos de descontrolarse, se arremolinaron repentinamente en un solo punto, perfectamente concentradas, sin la menor dispersión, preservando la integridad de los edificios circundantes. Riveria no se detuvo. Su voz se elevó una vez más en cántico. Contra cualquier otro enemigo, una magia de tal magnitud habría marcado el fin. Pero para ellos, no fue suficiente. Un zumbido. Una flecha atravesó la pared de fuego, partiéndola en dos mientras atravesaba la atmósfera con una velocidad que cortaba el aire. Fue demasiado rápido y apuntó directamente a Riveria. A pocos metros de alcanzarla, 3 barreras mágicas se alzaron frente a la flecha. Los magos que la apoyaban ya se habían preparado para un ataque como este. Con un estruendo ensordecedor, la flecha destrozó las barreras una tras otra, como si fueran de papel. Sin embargo, el breve retraso que lograron crear fue suficiente para que Riveria reaccionara. Se movió con rapidez, apenas logrando esquivar el proyectil. Quienes presenciaron la escena quedaron atónitos. El arco no era un arma común entre los aventureros de la mazmorra. Su uso se consideraba poco práctico, sobre todo en los pisos superiores, donde los estrechos pasillos dificultaban las maniobras. Además, la constante necesidad de flechas pesadas, engorrosas y siempre escasas lo convertía en una opción costosa e incómoda. Aunque los pisos inferiores ofrecían un terreno mucho más espacioso, ideal para este tipo de arma, la mayoría de los aventureros hacía tiempo que habían optado por armas más versátiles y eficientes. Por esa razón, el arco se había vuelto poco común entre los combatientes de Horario. Solo alguien extremadamente talentoso, alguien que había entrenado con el arco mucho antes de convertirse en aventurero, o un lunático desesperado por destacarse a cualquier precio, se atrevería a usar uno en batalla. Si alguien les hubiera descrito antes una escena como esta, se habrían echado a reír y le habrían dicho al narrador que se hiciera revisar si tenía algún daño cerebral. Sin embargo, la realidad que tenían ante sus ojos superó incluso las expectativas más salvajes.
La flecha era más rápida que casi cualquier proyectil mágico que conocían y tenía una fuerza penetrante que inutilizaba incluso los escudos más resistentes. Pero eso no fue lo más impactante. Lo que realmente los dejó atónitos fue algo completamente distinto. Con un estallido ensordecedor, el edificio detrás de ellos desapareció sin dejar rastro. La única explicación plausible era que la flecha debía sido cargada con un poder mágico de primer nivel, un nivel de devastación rara vez visto. A medida que las llamas de la magia de Rivería comenzaban a extinguirse, apareció ante sus ojos la figura de quien la había desafiado. Una mujer cuya belleza encarnaba la imagen clásica de los exploradores retratados en los relatos heroicos. Rivería chasqueó la lengua con evidente irritación. Ni una sola herida, ni siquiera una quemadura, afectó su cuerpo tras recibir un ataque mágico tan poderoso. Debía poseer alguna habilidad que la protegiera. Un escudo invisible que inutilizara incluso los mejores hechizos de Rivería. Era la segunda vez que su magia golpeaba a la mujer sin ningún efecto y la frustración comenzaba a crecer dentro de ella. Había estado completamente concentrada en la batalla y, en ningún momento, había visto a la mujer recitar un hechizo. Una magia defensiva de tal magnitud debería haber requerido tiempo y preparación. Pero para esta invasora, parecía una formalidad innecesaria, un paso que podía omitir por completo. La mujer miró fijamente a Rivería. Tensó la cuerda de su arco y, de repente, una flecha oscura se materializó, lista para ser disparada. Los magos empezaron a sudar frío. El tiempo transcurrido entre el último disparo y este había sido alarmantemente corto, tan corto que algunos ni siquiera habían terminado de recitar la mitad de sus hechizos. Sabían que no habría tiempo para volver a levantar las barreras antes de que la flecha impactara. Afortunadamente, una figura apareció junto a Rivería en el último momento. Quema de Grain. Las llamas estallaron instantáneamente, golpeando el suelo y levantando una espesa cortina de humo que los envolvió a ambos. La guardabosques quedó cegada por la nube, pero rápidamente recuperó la visión parcial, solo para encontrarse desorientada en la densa neblina negra. Pasos. Giró en todas direcciones, intentando localizar el origen del sonido, pero lo único que pudo distinguir fue que cada vez era más rápido. ¿La estaban rodeando? No, no era un grupo. Solo uno. Alguien que se movía a tal velocidad que parecía que venía de todas partes a la vez. Con un movimiento fluido, tensó la cuerda de su arco. Activando una de sus habilidades, impregnó la flecha con magia de viento elemental y la apuntó al cielo antes de soltarla. Un ciclón masivo se formó en la punta de la flecha, arrastrando todo el humo espeso hacia su centro. Sus ojos se agudizaron instantáneamente al notar cómo la corriente de aire a su alrededor cambiaba abruptamente. Con reflejos muy agudos, saltó hacia atrás, pero no lo suficientemente rápido. Un destello negro surgió de las sombras. Una lanza apuntaba directamente hacia ella. Aunque logró evitar un golpe letal, la lanza fue blandida rápidamente con ambas manos, golpeándola con el asta y lanzándola a varios metros por los aires. En pleno vuelo, se dio cuenta de que iba a aterrizar en medio de un círculo de aventureros. Sin inmutarse, activó uno de los efectos mágicos de su equipo, usando su habilidad para correr por el aire en ráfagas rápidas. Con movimientos precisos, cambió su trayectoria, reposicionándose sin esfuerzo y aterrizando con la ligereza de una pluma. Su arco ya estaba tensado, una flecha dorada lista para disparar, lanzada directamente hacia el lancero. Allen apretó los dientes con fuerza. Observó cómo la flecha se acercaba a su rostro, tan lentamente que ni siquiera se molestó en esquivarla. Blandió su lanza, listo para recibir el golpe de frente. Pero en el momento en que ambos ataques chocaron, se dio cuenta de su error. La flecha era mucho más pesada de lo que esperaba. Su brazo retrocedió violentamente, temblando por el inmenso contragolpe. La flecha, en cambio, se estrelló contra el suelo a pocos metros de distancia, abriendo un enorme cráter que se extendió varios metros antes de desvanecerse. Si lo hubiera alcanzado directamente, habría quedado aniquilado. ¿Podrías siquiera llamar a eso un tiro con arco? Maldita bruja, te mataré. Rugió Allen, abalanzándose sobre ella a toda velocidad. Aunque la mujer se movía con increíble agilidad, seguía estando a un paso de su velocidad máxima. Y, aún así, cada vez que él intentaba asestar un golpe, ella parecía anticiparlo, esquivándolo en el último instante. Rivería terminó su cántico, pero no liberó el hechizo de inmediato. Mientras Allen estuviera cerca, corría el riesgo de alcanzarlo en el fuego cruzado. Tenía que admitirlo. La Ranger era fuerte. Según su evaluación, la mujer debía estar al menos en la cima del nivel 7.
No era tan rápida como Allen, ni tan fuerte como Otar, y aún no había demostrado un poder mágico superior al de Rivería. Pero la gran variedad de flechas mágicas había permitido a la exploradora mantenerse firme en una batalla contra dos aventureros de nivel 6 superior, así como contra la propia Rivería, que recientemente había avanzado al nivel 7, y varios otros aventureros que ofrecían apoyo. Al ver una oportunidad, Rivería no dudó en desatar su hechizo, congelando una amplia zona del campo de batalla donde se encontraba la exploradora. La mujer no tuvo tiempo de esquivar ni de activar ninguna habilidad que la protegiera, y en un instante, medio cuerpo quedó envuelto en hielo. Una ovación de emoción se elevó entre los espectadores, creyendo que finalmente la habían capturado. Pero esa esperanza se desvaneció rápidamente cuando la figura de la niña desapareció, solo para reaparecer en otro lugar, completamente ilesa. Nadie la había visto moverse. Y aunque lo hubiera intentado, el hielo de Rivería la habría detenido al instante. Incluso Oktar, quien poseía la mayor fuerza de horario, habría tenido dificultades para romperlo. Sin embargo, en este caso, no parecía que la joven hubiera forzado su salida. Más bien, parecía como si se hubiera teletransportado de un lugar a otro. Ya sea que se tratara de un objeto o de su propia habilidad innata, el evento conmocionó a los espectadores tan profundamente que algunos simplemente decidieron abandonar todo pensamiento racional. Sus reservas mentales ya estaban agotadas. Incluso Allen y Oli, que habían estado en la vanguardia, estaban empezando a mostrar signos de agotamiento. Lo que no sabían era que la invasora no estaba mucho mejor. Si bien su cuerpo se recuperó rápidamente gracias a uno de sus anillos, su PM restante era peligrosamente bajo. Ella solo poseía una clase basada en magia, y el aumento de estadísticas que las clases de guardabosques y arquero proporcionaban a MP era mínimo, lo que la dejaba en una posición precaria. Solo la clase arquera mágica ofrecía suficiente resistencia para controlar su rendimiento, lo cual habría sido más que suficiente en una situación normal. Pero esta no era una batalla cualquiera. Estaba luchando contra muchos más oponentes de los que podía manejar, y tuvo que usar maná tanto para sus flechas como para su equipo, agotando casi por completo sus reservas. Si hubiera tenido a alguien que la apoyara, podría haber cambiado de táctica. Luchar con mayor eficiencia y depender de la recuperación pasiva de PM durante la batalla. Pero por el creador, la mayoría de sus aliados todavía estaban en combate con lo que parecía ser el guerrero más fuerte de la ciudad, y su líder no intervendría a menos que todos cayeran, o alguien por encima del nivel 70 hiciera acto de presencia. Ambas partes estaban unidas por sus circunstancias. Tenían que acabar con esto rápidamente. Ogni se lanzó hacia adelante, blandiendo su espada por encima de su cabeza con una fuerza tremenda. El golpe fue detenido cuando la guardabosques lo desvió con la punta de su arco, pero la disparidad en fuerza era obvia. Ella fue la que salió volando hacia atrás después del choque. La había pillado desprevenida. El elfo oscuro había luchado principalmente desde la retaguardia, lanzando solo unos pocos ataques mientras cubría los rápidos avances de Allen. Pero ahora, había pasado drásticamente a la ofensiva total. Un tenue resplandor mágico lo rodeaba, resultado de activar su Dainsleif para forzar un cambio de personalidad, uno más adecuado para el combate cuerpo a cuerpo. Esto, sumado a la presión que Allen generaba con su implacable ataque y el bombardeo continuo, dejó al Ranger con pocas opciones. En ese momento, activó un hechizo que esperaba no usar. Un gran círculo mágico se formó frente a ella, brillando con poder. Sin desaprovechar la oportunidad, el dúo atacó, con la intención de acabar con ella en ese mismo instante. Pero antes de que sus armas pudieran siquiera tocarla, chocaron con algo invisible, repelidos por una poderosa fuerza que los hizo retroceder tambaleándose. La sensación fue inmediata. Su poder disminuía rápidamente. Estaba pagando el precio por permitir que se invocara esa magia. De repente, un chillido recorrió el aire, congelando a todos en el lugar. Unas garras enormes arañaron el suelo, y los pasos atronadores de una criatura hicieron temblar la tierra. Cuando sus enormes alas se desplegaron, revelando su forma completa, todos quedaron atónitos, tragando saliva con asombro. Fue una majestuosa fusión quimérica. Un cuerpo enorme y poderoso, cubierto de plumas que brillaban como acero pulido. La criatura, jamás vista en la mazmorra, solo existía en las leyendas preservadas en los antiguos registros de la era heroica. Un verdadero grifo apareció ante ellos. Capítulo 25. Resistencia. La situación se había descontrolado para los dioses. Todo comenzó en el momento en que una cortina de oscuridad extendió sobre los monstruos, aniquilándolos en un instante.
Los dioses comprendieron de inmediato que lo que enfrentaban no era un juguete mortal creado para su diversión. Aunque no percibían rastro alguno de arcano en aquella vil magia, el poder que irradiaba era algo que solo una deidad o una calamidad podría recrear. Aterrados por la revelación, muchos dioses huyeron del campo de batalla. Amaban vivir sus vidas mortales al máximo, confiando siempre en que, de alguna manera, encontrarían una salida a cualquier conflicto. Pero esto estaba mucho más allá del alcance de los mortales. Como para confirmar sus temores, un pilar de arcano se elevó hacia el cielo, seguido de otro, y luego otro, iluminando los cielos con poder divino. No era una exageración decir que cualquier esperanza de que Horario resistiera tal amenaza era prácticamente inexistente. Loki estaba atónita. Aún no había asimilado del todo lo que estaba sucediendo. Algo no cuadraba. Una pieza faltante en el rompecabezas de Dioniso. No, eso no era cierto. Al principio, había asumido que todo este caos era obra de ese lunático. Pero después de verlo ascender, tuvo que descartar esa teoría. Dioniso era astuto, sí, y una vez logró doblegar a Horario manipulando los hilos desde las sombras, usando espíritus corruptos y al recién nacido Nig. Pero esta situación lo superaba incluso a él. Sentía como si el rompecabezas que había estado intentando resolverse estuviera desmoronando y las piezas faltantes lo estuvieran convirtiendo en polvo. Loki-sama, necesitamos escoltarlo a los refugios, dijo un aventurero a su lado. Pero al igual que Hestia y Freya, ella decidió ignorarlo. ¿De verdad había alguna diferencia? Refugiarse bajo tierra o quedarse en la superficie no cambiaría nada. Si sus hijos no lograban detener la invasión, todos caerían en manos enemigas de todas llenas. Si iban a morir y regresar a los cielos, al menos lo harían junto a sus familias. Hestia era, sin duda, la más ansiosa de las tres. Estaba tan conmocionada que un pequeño tic nervioso se había apoderado de ella. Tamborileaba con los dedos una y otra vez, casi compulsivamente. No deberíamos estar aquí. Pensaba una y otra vez, aunque las palabras nunca salían de sus labios. Su familia ya no debía involucrarse en esto. Era demasiado peligroso. En ese momento, Hestia solo quería agarrar a Belly y huir lo más lejos posible. Ni siquiera se molestó en considerar la opción de correr a los refugios. Esos lugares ya no eran tan seguros como antes. Desafortunadamente, su familia seguía ignorándola. Belly y Mikoto habían partido a luchar contra el enemigo, Wolf había desaparecido sin dejar rastro, y Lily había tomado el mando, coordinando múltiples frentes en la defensa de la ciudad. Solo Aruime parecía tenerle algo de respeto, la única que aún la escuchaba. Pero esos dos zorros, Freya y Loki, jamás la dejarían abandonar el campo de batalla. Sabían que su habilidad para elevar temporalmente el nivel de un aventurero era su última carta de triunfo. Hestia no quería aceptarlo, pero tampoco podía evitarlo. Al menos había confirmado que Belly seguía vivo. Gracias al uso frecuente del Oculus de Lily para contactarlo cada pocos minutos, podían monitorear constantemente su estado. Un estruendo sacudió sus sentidos. La expresión de Freya se tensó. Lo que acababan de presenciar no era nada bueno. Moscas. El sonido del metal chocando resonó en la plaza, silenciando todo a su alrededor. Dos titanes intercambiaban golpes, y la fuerza del impacto dejó a todos atónitos. Ambos luchadores retrocedieron un paso ante la fuerza del choque. Otar, el campeón de Horario y símbolo viviente de fuerza en nombre de su diosa Freya, apretó los dientes. Su expresión se ensombreció. Vaya, parece que hay alguien aquí que merece mi tiempo, dijo el berserker con una sonrisa torcida, estrechando una mano entumecida por el choque. Su tono era burlón, pero algo más brilló en sus ojos. Reconocimiento. Otar no respondió con palabras. Su respuesta llegó con un movimiento. Un golpe de espada dirigido al cuello de su oponente. Pero el berserker lo esquivó con una facilidad casi insultante. ¿Quién eres? Gruñó Otar. El berserker se rió. ¿Nosotros? Levantó los brazos como si estuviera presentando una gran actuación. No somos nadie, solo siervos del Creador. Ambos hombres fueron parcos en palabras. Los aventureros que observaban contuvieron la respiración. Esa palabra, creador, les resultaba escalofriantemente familiar. Era la misma que habían oído antes del ataque de la horda de monstruos. Sin previo aviso, los dos luchadores desataron una ráfaga de furiosos intercambios. Chispas y destellos dorados iluminaron el aire, mezclándose con el aura densa y sangrienta que irradiaba el berserker.
Cada choque de sus armas se sentía como un terremoto que sacudía la plaza, y los aventureros, meros espectadores, apenas podían mantenerse en pie. Esos monstruos, están sonriendo, murmuró Lily, tragando saliva con dificultad. La frialdad de Otar era legendaria. Era conocido como el aventurero más fuerte de Horario. Pero ver esa sonrisa torcida en su rostro era profundamente inquietante. A su alrededor, figuras encapuchadas comenzaron a cantar. Sus voces eran extrañas, hablaban en una lengua incomprensible mientras venas purpúreas se extendían bajo sus pies como raíces malditas, corrompiendo la tierra misma. Incluso los dioses presentes observaban confundidos, incapaces de identificar el origen de tan profana magia. Esto no es normal, susurró alguien, con los ojos fijos en el desconcertante ritual. El verdadero terror se desató cuando monstruos empezaron a emerger de los círculos mágicos grabados en el suelo. Sin previo aviso, las criaturas se abalanzaron sobre los espectadores y se dispersaron por la ciudad, desatando el caos. Incluso los dioses contemplaron con asombro lo que estaba sucediendo. Esto desafiaba las leyes fundamentales del mundo. La Gran Madre no había creado a estos monstruos. Mientras tanto, en el corazón de la batalla, Otar blandía su espada negra, una obra maestra forjada con los restos del monstruo Rex del piso 37. Cada movimiento preciso se topaba con la feroz resistencia de los puños del berserker. Envueltos en una energía tan densa que rasgaba el aire con cada golpe, esos puños igualaban cada golpe del campeón de Horario. Chocaron contra los brazaletes de Otar, haciendo tambalear su postura con cada impacto. Se tambaleó hacia atrás, bloqueando con su espada la embestida del berserker que lo azotaba como mazos. Con un grito de esfuerzo, Otar fintó, solo para girar y asestarle un profundo corte en el torso al berserker. Pero en lugar de retroceder, el berserker sonrió, lamiendo la sangre que manaba de la herida. Más. Rugió, como si la pelea solo alimentara su locura. Entonces, la atmósfera cambió. La furia del berserker dio paso a una calma inquietante. Bajó los brazos a los costados, se relajó y esperó, invitando a Otar a atacar. Otar dudó una fracción de segundo, pero el instinto se impuso rápidamente. Su espada comenzó a brillar con una luz dorada cegadora mientras cantaba, cargándola con poder mágico. Con un grito de guerra, desató un tajo destinado a acabar con todo. Pero en el último segundo, el berserker se desvaneció. La espada de Otar atravesó el aire, y la explosión de energía que siguió partió la plaza de Horario en dos, esparciendo escombros y polvo en todas direcciones. Una risa burlona resonó tras él. Antes de que pudiera reaccionar, un puñetazo le impactó en la cara, lanzándolo por los aires. Cayó al suelo con un gruñido, pero se levantó de inmediato, solo para ver a su oponente aparecer y desaparecer, moviéndose a una velocidad inimaginable. Un gancho al hígado lo dejó sin aliento. Una patada en el pecho lo derribó. Y un último golpe aplastante lo dejó aturdido y con dificultad para respirar. Otar apenas había visto venir los golpes, y mucho menos había reaccionado. Superado físicamente y con pocas opciones, Otar se vio obligado a liberar a Vanna Arganture, liberando a la bestia que llevaba dentro. Sus músculos se hincharon y una neblina sanguinaria inundó su mente. El tiempo pareció ralentizarse, y el puño, antes intocable, del berserker se volvió mucho más nítido. Dejó caer su espada y atrapó el golpe entrante con la palma de su mano. Auge. Por primera vez, el berserker pareció aturdido. Intentó retirar el puño, pero por mucho que forcejeara, estaba firmemente sujeto por el férreo agarre de Otar, ahora reforzado por su transformación bestial. Sin soltarlo, Otar le asestó un puñetazo en la cara al invasor. Incapaz de esquivarlo, el berserker recibió toda la fuerza del golpe. Su nariz se destrozó, convirtiéndose en una masa sangrienta, y la sonrisa petulante que se le había quedado pegada se desvaneció por completo. Los dos volvieron a chocar. Esta vez, al chocar sus puños, una onda expansiva estalló por el impacto antes de que sus movimientos se convirtieran en docenas de golpes en una fracción de segundo. ¡Qué velocidad! Gritó Loki, observando atentamente. Era la fuerza del nivel 8. No, quizá rozaban el umbral del nivel 9, algo a lo que solo un puñado de mortales se había acercado desde que los dioses descendieron hace 1000 años. Y Otar era uno de ellos. Loki siempre se había sentido orgullosa de su familia, pero tenía que admitirlo. Freya había tenido muchísima suerte al reclutar a un monstruo como Otar. Había maximizado todas las estadísticas en todos los niveles, alcanzando el límite absoluto de lo que un cuerpo mortal podía soportar.
No sería exagerado decir que, incluso sin Vana Arganture, Otar ya tenía la fuerza de un nivel 8. No puede mantener ese poder por mucho tiempo, murmuró Lily, mordiéndose el labio mientras observaba atentamente los movimientos del berserker. Podía ver cómo la respiración de Otar se agitaba con cada intercambio. Si no decidían pronto esta pelea, su resistencia se agotaría. Lily miró a Haruhime. ¿Sube su nivel? No. Aún puede ganar. La voz de Freya era cortante como el acero, aguda y autoritaria. Haruhime, que acababa de empezar a recitar su hechizo, dio un salto de miedo y se detuvo a mitad del recital. ¿Qué dices? Estás ciega. Si este estancamiento continúa, perderá. Espetó Loki, furioso, mientras reprendía a su compañera diosa. Freya la miró con desdén, pero no respondió directamente. En cambio, empezó a hablar con calma, como si no hubiera oído el arrebato. Su alma brilla. La batalla continuó, encarnizada a cada segundo. Otar presionó el ataque con combinaciones rápidas, buscando una oportunidad para detenerlo. Pero cada vez que se acercaba, el berserker se desvanecía, contraatacando con golpes devastadores. Entonces, finalmente, un golpe contundente impactó de lleno a Otar. Se quedó paralizado, con el cuerpo al borde del colapso, pero negándose a caer. Incluso inconsciente, no mostró ni una sola señal de rendición. Acaba con él. La voz de su diosa resonó en la mente de Otar, aunque no estaba seguro de si estaba alucinando o realmente escuchándola. Sus puños comenzaron a brillar con una luz dorada mientras vertía hasta la última gota de fuerza de voluntad en ellos. El berserker ni siquiera vio venir el ataque. Le atravesó el pecho. Sus ojos temblaron, incapaces de procesar lo sucedido, mientras su cuerpo comenzaba a desmoronarse en finas cenizas. Una docena de figuras saltaron a la plaza, rodeando rápidamente al ya debilitado Otar. Había gastado todo lo que le quedaba. Incluso Vana Arganture había desaparecido. Ahora, un escuadrón de invasores que irradiaba una presencia abrumadora, tan poderosa como el oponente que acababa de derrotar, había cortado cualquier esperanza de escape. Otar sabía que iba a morir. Uno de ellos, de pie sobre el resto, era un elfo alto que blandía una alabarda. Sin dar a los espectadores ni un segundo para reaccionar, se abalanzó hacia adelante, con la intención de empalar al indefenso Otar. Un silbido agudo cortó el aire. Una lanza los atravesó, interceptando el ataque. Una figura descendió del cielo con un impacto atronador, arrancó la lanza y la estrelló contra la alabarda del elfo. El choque de armas se desató violentamente, obligando al elfo a retroceder 2 pasos en estado de shock. Imposible. Gritó Loki, frotándose los ojos con incredulidad al reconocer al recién llegado. De pie frente a Otar no estaba otro que Findeimne, el valiente, y flotando en el cielo sobre él, el resto de su familia estaba a su lado. Ya te has tardado bastante. Gritó Loki, aliviado, aunque todavía visiblemente conmocionado. Llegamos a tiempo, respondió Finn, lanza en mano, listo para cambiar el rumbo de la batalla. Lo escuchaste en el estanque de novelas.